Bien amigos, continuando con el video, en esta ocasión vamos a verificar la plantilla que habíamos visto en el anterior video. Es esta de acá. Para eso nos hemos creado un modelo en SAP 2000, es esta de acá, donde vamos a verificar los resultados, ¿no? Bien, vamos a colocarlo por acá en nuestra plantilla y el programa del lado derecho. Bien, entonces acá lo primero que hemos hecho es definir el material, ¿no? Tenemos la resistencia de nuestro hormigón de H21. Bien, acá tenemos y las dimensiones. Bien, acá tenemos la separación de 3.35, ¿no? Y podemos verificar en la parte inferior de acá 3.35 y 6.7. Bien, la altura de 2.7. Las dimensiones vamos a verificar acá y tenemos creado como columnas nuestros muros, que son dos. Esta debería ser la exterior, verificamos y es de 0.30, ¿no? Esta es de 20 centímetros, que es la interior, y las vigas, que serían la losa superior e inferior, debería ser de 30 también, verificamos y son de 30. Bien, entonces ya tenemos por esa parte las cargas. Bien, vamos a verificar las cargas, pero antes verificamos las combinaciones que hemos introducido, ¿no? Acá vamos a ver, y si no me equivoco son 10 combinaciones, son estas 10, ¿no? Tenemos las 10 combinaciones para resistencia y las mismas 10 para servicio. Bien, entonces ya tenemos creado ya las combinaciones. Vamos a verificar las cargas que se encuentran actuando en estas dos celdas. Vamos a verificar desde esta pestaña. Primero vamos a verificar las cargas DC, cargas muertas. Le doy en aplicar. Vamos a cambiar las unidades a kilonewton metro. Y en la superior tenemos de 7.5 kilonewtons. Y en la reacción deberíamos tener 22.43. Tenemos lo mismo. Bien. Para la presión lateral del suelo deberíamos tener 1.65 y 31.27. Verificamos eso. Tenemos, ¿no?, los 1.65 y los 31.27. Bien. Para la carga viva verificamos que tenemos como carga puntual 70.55 y la reacción de 21.06. Tenemos, ¿no? Bien. La carga LS vamos a aplicar y es de 13.16. La carga de agua de 24. Verificamos eso por último y tenemos los 24, ¿no? Bien, entonces ya hemos verificado que todas las cargas que tenemos en nuestra plantilla, las dimensiones y los materiales se encuentran definidos correctamente en el programa SAP 2000. Bien, entonces ahora vamos a verificar el tema de las solicitaciones, en este caso nuestros momentos máximos de diseño. Entramos acá y vamos a ver la envolvente por resistencia 1, momentos, y que me muestre los valores. Le doy a aplicar, lo voy a cerrar esto y verificamos, ¿no? Bien, estos son mis momentos. Voy a mi plantilla y verifico los resultados que yo he obtenido. En mi plantilla yo tengo que el momento máximo superior es de 77.89. Acá en el programa me da que es 77.84, ¿no? Prácticamente lo mismo. En el inferior tengo 62.35 en el programa y en mi plantilla tengo de 62.5. En los muros tengo 42.28, tengo 41.5. En la superior tengo 33.80 y en mi plantilla tengo de 33.4, ¿no? En el centro aproximadamente tenemos de 31.96, 19, ¿no? Entonces tenemos ese valor en el programa SAP y en mi hoja tengo de 20.31. Bien, acá en los momentos en la parte inferior tenemos de 84.7. Acá en mi
cálculo de SAP 2000, tengo de 8401, ¿no? 8407 en mi plantilla y 8401 en el programa. En la parte superior tenemos en la parte del centro, que esta es la más crítica, de 50, ¿no? 5031. En mi hoja tengo de 50.9. Entonces prácticamente los valores casi son iguales, ¿no? No hay tanto la diferencia. Varía 0. Algo más o menos. Son decimales. Bien, en el caso de servicio, acá vamos a verificar en servicio. Le damos en aplicar. Y tenemos 46, 45, ¿no? Más o menos los momentos más críticos, que es en la losa superior e inferior. Acá tenemos 46 y 45, ¿no? 45, 34, 45, 6, 46, 11, 46, 01. Bien, entonces hemos llegado a verificar que nuestra plantilla obtiene los mismos valores que el programa SAP 2000, ¿no? Bien, lo que vamos a realizar ahora es modificar la sección. En este caso, para que sea un ejemplo rápido, nos vamos a enfocar simplemente en la separación. Acá lo vamos a colocar en 380. Esperamos que se actualice. Y en la altura vamos a considerar 4 metros. Bien, entonces esta ya sería nuestra nueva geometría, ¿no? Esperamos que se actualice. Mientras tanto vamos a desbloquear esto y vamos a modificar esta geometría para ganar un poco de tiempo. Bien, entonces acá ya no es 335, ¿no? Es ahora 380. Bien, entonces acá tendríamos que incorporar 45 para tener 380. Bien, vamos a mover entonces. Vamos a mover esos puntos en X 0.45. Le vamos a dar en aplicar. Bien, acá deberíamos tener 380. Bien, pero acá deberíamos volver a mover el mismo valor. Aplicar. Y tenemos los 7.60 más 30 que es de los muros, tendríamos los 790. Bien, para la altura tenemos de 270. Acá ya deberíamos tener de 370, por lo tanto vamos a mover 1 metro. Vámonos a marcar esto y movemos. Bien, entonces voy a cerrar esto. Tengo mi altura que es de 370 y la separación entre los muros que es de 380. Bien, entonces ya tengo mi geometría. Lo que me faltaría ahora es modificar mis cargas. Esto lo voy a dar guardar. Espero que guarde las actualizaciones. Bien, y me voy a modificar acá. Bien, acá lo que voy a modificar es el tema de la acción en el terreno. Vamos a asignar frame y acá distribuida, ¿no? En DC vamos a reemplazar en el sentido de la gravedad menos 24.11. Bien, le damos a aplicar y tenemos la reacción. En la superior 7.5. Bien, para el empuje lateral acá se ha modificado el inferior, ¿no? Bien, vámonos a EH y acá vamos a seleccionar primero el muro externo izquierdo y vamos a aplicar la carga en el sentido X. Bien, acá lo vamos a colocar 0, 0, 0 y esto es 1. Bien, entonces positivo 42.24 y
1.65. Bien, le voy a dar a aplicar y que se reemplace. Bien, para el otro muro es negativo. Bien, le doy a aplicar. Ya tengo la carga IH. Vámonos a la carga viva. En este caso se ha modificado, ¿no? Voy a seleccionar mi lazo inferior. LL, voy a hacer que se reemplace, en este caso 0 en el sentido de la gravedad, y acá tengo menos 17.98. Bien, le voy a dar aplicar. Bien, tengo ese valor, voy al superior, asignar, en este caso en carga en un punto, selecciono LL y acá en 0,5. Bien, en el sentido de la gravedad también tengo 68.31. Bien, le doy a aplicar y tengo mi carga. Bien, voy a cerrar esto y acá me falta la carga LS. Bien, vuelvo a seleccionar mi muro, este de acá, el izquierdo, LS. Voy a colocar, en este caso, bueno, directamente puedo colocarlo acá, es 11.56, es en el sentido X. Le doy a aplicar para que se reemplace, ya tengo mi carga. En el otro muro la misma carga pero en sentido negativo, le doy a aplicar. Bien, y por último la carga de agua, ¿no? Bien, acá lo voy a colocar 0, selecciono WA, en 0 voy a seleccionar primero este muro, en 0 tengo 24 y en 1 tengo 0. En el sentido X, que se reemplace, le doy a aplicar. Bien, no, en este caso es 34, ¿no? Bien, vuelvo a seleccionar y le doy a aplicar. Bien, para el otro muro negativo, le doy a aplicar. Bien, y para la losa inferior le vamos a colocar 0 acá, en el sentido de la gravedad menos 34. Bien, le vamos a aplicar y prácticamente es eso, ¿no? Vamos a encerrar acá y ya tenemos todas las cargas actualizadas para la nueva geometría. Bien, entonces ahora lo único que nos falta es hacer correr, ¿no? Le damos en correr y esperamos un momento. Bien, entonces verificamos los momentos de diseño. Resistencia que me da los valores. Bien, entonces estos son nuestros nuevos valores, ¿no? Nos vamos a enfocar en la primera celda que son los valores que me generan momentos más críticos, ¿no? Bien, entonces tenemos estos valores que tenemos que verificar en nuestra plantilla. Vámonos a verificar. Bien, acá me muestra un error, que es porque no se ha actualizado. Lo voy a copiar y se soluciona eso. Bien, voy a minimizar esto. Y acá ya tengo mi plantilla. Procedo a abrir mi hoja Excel de cálculo, que es esta de acá. Bien, me vengo acá y aquí vamos a ver lo siguiente. Lo que tenemos que hacer en nuestra hoja de cálculo, en el anterior video habíamos visto que tenemos que hacer correr estas 10 combinaciones, ¿no? Bien, comenzamos con la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, la novena
y la 10ª combinación. Bien, y he hecho correr las 10 combinaciones y acá ya tengo reflejada mis nuevos diagramas, ¿no? Mis nuevos valores. Bien, simplemente es eso. De hecho ya tengo aquí mis momentos, ¿no? Acá tengo de 88-90 para la combinación de resistencia, y si verifico directamente desde acá, acá yo tengo de 88.7, 88.90, 88.7. En la inferior tengo 85.96 y acá tengo de 85.29. 56.45, acá tengo de 54.4. 40, 41.19, ¿no? Bien, entonces prácticamente casi tenemos los mismos valores. Bien, entonces eso es lo único que hacemos acá, ¿no? Simplemente hacer correr. Bien, voy a volver a correr esto para verificar que no me he olvidado de ninguna, ¿no? Bien, simplemente eso lo doy en guardar. Bien, y procedo a cerrar. Ahora, para que se actualice mi hoja, ingreso a mi componente y procedo a cerrar. Y se han actualizado los valores. Lo mismo para mi combinación de servicio. Procedo a abrir y a cerrar. Y ya tengo mis nuevos valores, ¿no? Lo mismo para mi tabla. Ingreso y cierro simplemente. Bien, y ya tengo mis nuevos valores de momentos máximos para el diseño, ¿no? Bien, entonces esperamos esto a que se actualice. Bien, y acá le doy a guardar. Bien, entonces estos ya son mis nuevos momentos de diseño. Entonces a partir de acá ya procedemos a realizar el diseño, ¿no? Ya es el diseño ya para el tema de los elementos, en este caso la losa superior, inferior, muro exterior y muro interior, ¿no? Acá tenemos ya todo el procedimiento donde ya realizamos el diseño, calculamos el acero, verificamos el estado de fisuración, acá calculamos o también verificamos el tema de la armadura mínima, calculamos el acero de contracción y temperatura para cada elemento, ¿no? Acá tenemos todo el procedimiento, que esto ya lo hemos visto en videos anteriores. El procedimiento es prácticamente el mismo. Acá llegamos al tema del último elemento, que es esta de acá, que sería el muro, ¿no? El muro interior. Bien, acá procedemos a calcular el diseño, asumimos una separación, verificamos que la separación me da un momento mayor al que se necesita y cumplimos, ¿no? No hay ningún problema. Acá, considerando una separación de 25 centímetros, yo tengo un acero de 4,52 mayor al necesario, por lo tanto cumplo. Verifico en cuanto a armadura mínima, verifico para el estado de fisuración, y también verifico la separación máxima, el cual cumple, ¿no? También calculo el acero de contracción y temperatura. Bien, todo el procedimiento de acá arriba es prácticamente lo mismo. Entonces, si gustan, pueden revisar los videos que tenemos en el canal. El procedimiento es prácticamente repetitivo. Bien, quería llegar a este punto donde acá, por ejemplo, definimos, ¿no? Usar barras de FIDE 10, que es de 12 milímetros, a cada 25 centímetros. Lo mismo para el acero de contracción y temperatura. ¿Qué pasa? Que acá llegamos al tema de la disposición del acero de refuerzo. Acá estos valores son estas de acá,
que hemos ido definiendo, ¿no? Si acá yo a la separación 4, lo voy a copiar acá, le asigno una separación de 50 centímetros, si le doy clic en cualquier otro lugar, esto se va a actualizar. Esto es del muro interior, por lo tanto debería ser esto. Si le doy clic, se actualiza, ¿no? Acá las barras que estoy utilizando son phi de 10 a cada 50 centímetros. Bien, entonces, para todos los elementos que se están diseñando acá, que se están asumiendo una separación, un tipo de acero, en este caso phi de 10, bueno, en este caso phi de 12, para el elemento 10, estos números que tenemos acá lo hemos definido por números para que esté en función a la tabla de nuestros momentos acá. Por ejemplo, si hablamos de ese phi de 10, estamos hablando del elemento acá en nuestra tabla número 10, que sería nuestro muro central. Si hablamos del elemento superior, que es nuestra losa, esta de acá, deberíamos hablar de la barra o el diámetro phi 1, phi 2 y phi 3. Eso verificamos acá. El izquierdo estamos considerando phi 1, ¿no? Para el diseño en el tramo central deberíamos haber definido como phi 2 y eso está acá, ¿no? Para un momento de 88.9, que estos valores vienen directamente de nuestra tabla. De acá, ¿no? Entonces, de esa manera es que lo hemos definido, para que sea un poquito más entendible. Entonces, de esa manera vamos definiendo el tipo de acero, número de barra que vamos a utilizar, la separación, todo lo demás, para que cuando lleguemos a nuestro detalle de disposición de acero ya se refleje en nuestro gráfico, ¿no? Acá lo hemos eliminado y automáticamente vuelve a tener las barras de 10 a cada 30 centímetros. Bien, entonces eso en cuanto a la plantilla. Ya lo hemos verificado modificando, ¿no?, la sección, o en este caso las dimensiones de la separación de muros y losas. Bien, acá hemos dejado algo de lado, que es el tema de modificar los muros, ¿no? Esto simplemente para el caso de ganar un poquito de tiempo. Bien, entonces hemos llegado a verificar nuestra plantilla, ¿no? Bien, cualquier consulta o duda que tengan lo pueden dejar en los comentarios, o caso contrario tenemos en la descripción el número para que puedan contactarnos, ¿no? Bien, bueno, nos vemos en un próximo video.